aquí se parece, ya está. A ver, dejen. Es que eso, de abrir la puerta también. Aquí está. Ya parece, ¿verdad? Que se está grabando. Allá. Sí. Entonces, ahora sí vuelvo a retomar el archivo de compartirles el documento que... Este documento se los hice llegar, no sé si recuerden. Al principio, cuando les di también el script, ¿recuerdan? Sí. Y ahí está, nuevamente compartiéndolo. Ajá, entonces habíamos dictado algunas consideraciones semánticas, ¿recuerdan? Bueno, entonces donde teníamos dictado que únicamente eran los bancos permitidos dentro de nuestro esquema y donde también al momento de generar nuestras tablas hicimos unas restricciones en la generación con esas consideraciones semánticas. Aquí habría que hacer ciertas anotaciones. Primeramente, jóvenes, en cuanto a tener esta información, digamos que en código, ¿no? En código duro. Digamos que dentro de las restricciones, poder activar o programar que únicamente aceptáramos este tipo de datos. Creo que en clase les había comentado que esto no es tan factible, pero que lo íbamos a dejar a manera de un ejemplo de clase para poder revisar cómo podíamos generar nuestros constraints al momento de realizar nuestras tablas. Lo más adecuado sería que nosotros tuviéramos información con respecto a tener, digamos, dentro de la tabla banco, tener, digamos, como ese catálogo de bancos, ¿no? Que tuviéramos dentro de nuestro esquema. ¿Esto para qué? Sobre todo para que si tuviéramos que realizar alguna modificación, vamos a suponer, agregar un banco o quitar alguno de ellos, no tuviéramos que realizar la modificación sobre el modelo físico, sino únicamente hacerlo a nivel del lenguaje de definición de datos. No, al revés, ¿no? El lenguaje de manipulación de datos, ¿no, jóvenes? ¿Es así? ¿Me escucharon? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Eso sería lo más factible, ¿no? No hacerlo sobre la modificación del lenguaje de definición de datos, lo más correcto, hacerlo sobre el de manipulación de datos. Esto quiere decir únicamente insertar o borrar alguna de las tuplas si nosotros requiriéramos hacer alguna modificación dentro de nuestro modelo. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, hasta ahorita No, ninguna. no. Bueno, muy bien. Entonces continúo. Habíamos establecido entonces nuestro primer modelo, ¿no? Donde también aquí veíamos clave de banco y número de sucursal como llave primaria, ¿verdad? Y el resto de la información haciendo debidamente el llamado en cuanto a las restricciones de llave primaria, como al ejemplo que ahorita les estoy mostrando aquí en empleado, que es llave primaria. Y también teníamos aquí la información de estos columnas, clave banco y número de sucursal como llave foránea, pero que a la vez en otra tabla son llave primaria. Aquí lo vemos, ¿verdad?
Entonces, había alguna donde habíamos denotado, bueno, no, es que en este esquema no lo había denotado, en cuanto a la omisión, así, aquí lo tengo, como un valor no obligatorio. Recordemos que eso también ya lo habíamos dicho en clase, que íbamos a establecer que todos nuestros valores fueran de tipo obligatorio, pero únicamente si íbamos a establecer valores nulos, lo pudiéramos hacer dentro del esquema, ¿no? Para no hacerlo de manera repetitiva. Bueno. Ahora, dentro de la información que yo les quería mostrar era el diccionario de datos, que es justamente el elemento que vemos aquí, donde a partir de nuestro modelo lógico vamos a establecer con respecto al tipo de dato válido en Oracle. Y vamos a establecer cada uno de los elementos. Aquí borré y es la tabla banco, la que vamos a tener. Tenemos la tabla banco con cada uno de los atributos o columnas, como lo vamos a establecer dentro del modelo relacional, ¿sí? Y estableciendo el tipo de dato, la llave, restricción del dominio si es que lo tuviéramos. Ven que en el ejemplo ya habíamos comentado acerca de los bancos que van a tener únicamente permitidos dentro de nuestra base de datos. Aquí también vamos a establecer si cada uno de estas columnas o bien atributos iban a tener datos por omisión. Estamos estableciendo que no. Si son valores obligatorios, ¿sí? Si tuvieran algún problema en cuanto a la integridad. Si fueran datos, también derivados. Y esto lo vamos a estar estableciendo tabla por tabla. Quisiera me mencionaran si tienen alguna duda. Hasta ahorita no. Muy bien. Entonces, tenemos la siguiente formación de nuestra tabla, que es la de banco sucursal, donde de igual forma, ¿no? También estamos estableciendo cada uno de los atributos que la componen, el tipo de dato ya para poder pasar a lo que es la formación del modelo físico. Estamos estableciendo si es llave o no. Vean, este es interesante porque recuerdan que clave banco es un atributo de llave primaria en la tabla banco, una entidad banco, ¿recuerdan? Y aquí establecemos que puede ser llave foránea, pero a la vez es parte de la llave primaria que se está formando junto con el atributo de número de sucursal. Aquí también estoy estableciendo, al igual que lo teníamos en la parte superior, voy a subir tantito para que podamos ver. Ahí. ¿Sí? Aquí estoy estableciendo, entonces, que clave banco, como les había mencionado, es llave primaria. En la parte de la siguiente tabla de banco sucursal, entonces tenemos la llave, que es llave foránea, pero a la vez parte de la llave primaria. Las demás, para el caso de calle sucursal, colonia sucursal y delegación de la sucursal, no son llave primaria. También estoy estableciendo que dentro de esta tabla no tengo ninguna columna que tuviera restricciones de dominio. ¿Sí? Por omisión, ninguno. Valores obligatorios. Recuerden que por omisión también son denominados aquellos valores que son por default. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Entonces, tenemos que son valores obligatorios, tenemos la parte de la integridad donde vamos a establecer, vean, aquí ya con esta combinación, en cuanto a las columnas, que tanto clave banco y número de sucursal son llave primaria.
también tenemos que no son valores derivados. ¿Recuerdan los valores derivados? Atributo derivado o bien atributo calculado. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, compañera Sandra. ¿Podrías activar, por favor, tu audio? Sandra, ¿no está? El compañero Luis Mata. ¿Mande? Ah, sí, compañera Sandra. ¿Qué es, de lo que recuerdas, un atributo derivado o calculado del que estamos estableciendo aquí dentro de este diccionario de datos? Compañero Luis Mata. Es un atributo, Ajá. el cual se deriva de otros valores de otros atributos o entidades. Sí, de atributos, ¿no? Sobre todo de algún otro atributo que se estuviera calculando, ¿no? También lo podríamos encontrar como dentro de la definición o concepto como atributo derivado o calculado. ¿Estaremos de acuerdo? Esto también se establece dentro del diccionario de datos. ¿Sí? Vamos a ver en la siguiente relación, donde tenemos información del empleado. De igual forma, tenemos establecido el tipo de dato. En esta especificación del diccionario de datos también estamos haciendo o dando información con respecto a cada una de las columnas que se van a dar dentro de la formación de mi base de datos. Aquí tengo establecido nuevamente si es llave. Para el caso, pues estamos diciendo que va a ser llave primaria. ¿Sí? En este caso estamos estableciendo nuevamente que clave de banco y número de sucursal van a ser una llave foránea, pero compuesta. Vamos a ver aquí en cuanto a restricciones del dominio que no tenemos, son valores obligatorios. En este caso, se está comentando que no, sí, porque tenemos el materno del empleado, ¿recuerdan? Que habíamos establecido que podía tomar un valor nulo, únicamente para tomarlo como ejemplo. Después también, como hicimos modificaciones, recuerdan que hicimos modificaciones en la parte de de los ejercicios sobre restricciones, e hicimos modificaciones para que pudiéramos borrarlos y hacer borrados en cascada, ¿recuerdan? E hicimos esas modificaciones. Es por eso que estos valores no pueden tomar valores obligatorios. En la siguiente columna, donde estamos haciendo referencia a la integridad, únicamente estamos refiriéndonos a clave de banco y número de sucursal, que pueden ser o que son nuestra llave foránea. Valores derivados no lo son. Y así para cada uno de nuestros datos. Tenemos la tabla empleado correo. Recuerdan que nuestro modelo entidad-relación habíamos establecido que como eran valores multivalorados, entonces al momento de pasarlos al modelo relacional quedaban establecidos de la siguiente manera. Eran una llave primaria compuesta, pero en este caso el atributo clave de empleado es llave foránea. ¿Alguna duda, jóvenes, pregunta que tuvieran hasta aquí? No. No, todo bien. Bueno, entonces ya nada más vamos a terminar esta parte. En cuanto al empleado teléfono, volvemos a hacer los mismos elementos. En la tabla puesto, vean, aquí se había establecido una consideración, una restricción de dominio. Un sueldo, pues por lo menos poner que tome un valor mayor a 0. Aunque no se dictó dentro del enunciado de especificaciones, es una restricción que ustedes pudieran poner
para que no estuviera o marcar error en la base de datos cuando se intentaran meter valores negativos. ¿De acuerdo? Hay otra cosa, a ver, ayúdenme a revisar. No recuerdo si habíamos dictado, creo que no dictamos dentro del enunciado que nuestro valor por omisión, esto nada más creo que lo hicimos durante una práctica, que a lo mejor pudiera tomar un valor por default, por arriba, vamos a suponer, de 15,000 pesos. Lo pudiéramos establecer. Si estuviera dictado dentro de nuestro enunciado de especificaciones esta restricción, en nuestro diccionario de datos lo pudiéramos poner aquí. En este enunciado no estamos haciendo ninguna especificación en cuanto a que nuestros empleados, por ejemplo, pudieran tener algún atributo derivado. Pero si así fuera, pudiéramos decir a lo mejor que, bueno, no tenemos considerado que le pudiéramos poner el sueldo. Más un valor de comisión. Si fuera el caso, aquí es donde lo tuviéramos que agregar. Claro que, bueno, aquí nos faltaría poner la comisión, ¿no? Ese atributo y poderlo establecer. Nada más esa manera de ejemplo, porque esas son las determinaciones que se deben de plasmar dentro del diccionario de datos. Finalmente, tenemos también la tabla empleado puesto y, bueno, aquí tendríamos otro ejemplo. En la fecha de adscripción, de tipo date. Habíamos comentado que como esta relación se desprende de una cardinalidad de muchos a muchos, pues entonces quedaría formada de manera correcta con estos elementos siendo parte de la llave primaria. ¿Sí? No se maneja ninguna restricción de dominio en cuanto a estos valores o atributos, pero dentro de un valor de omisión pudiéramos establecer que la fecha de adscripción pudiera tomar un valor de sistema, el valor del sistema. Recuerdan que esto lo podemos hacer con sysdate. Esto se manejó en algunos de los ejercicios de las prácticas o ejercicios de clase que habíamos visto anteriormente. La función sysdate. ¿Tuvieron alguna duda, jóvenes? No. No, ninguna. ¿Ninguna? Si acaso yo en el Ajá. anterior me salió un error cuando quería modificar el sysdate, el formato que también tuviera ahora y me daba que era incorrecto porque nada más me dejó modificar, pero por pura fecha sin hora. Pura fecha sin hora. Lo pudiéramos ver después, o sea, exactamente qué error te manejó. Sí, ahorita no me acuerdo bien, pero hasta lo mandé en el spool. Pero si no, déjeme revisar y le comento. Bueno, sí. Lo veríamos después. Aquí nada más estaríamos obligando que este valor debiese de ser obligatorio, porque recordemos que si es un valor por omisión o por default, si no es ingresado, se va a tomar el valor del sistema. ¿De acuerdo? Si no, pues va a ser el valor que le esté metiendo el usuario. ¿De acuerdo? Estamos estableciendo, ya nada más para terminar, nuestro diccionario de datos, que recordemos que también es un entregable muy importante para el cliente. Entonces, una vez que ustedes ya terminaran, digamos, de manera correcta su modelo relacional, ya con algunas observaciones que les he estado haciendo de manera muy particular a cada uno de ustedes en las sesiones, para dar esa revisión, pues ya cuando lo tuvieran, pueden agregar también su diccionario de datos. ¿Sí? Por eso la importancia de finalizarlo o de verlo, ¿no? Correctamente. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces ayúdame a definir, ya que de una vez tienes el micrófono activado, ¿cómo podemos definir un diccionario de datos? Ya lo habíamos visto en clase también.
Alguien que No le me acuerdo, la ayude. verdad. Ajá, alguien que le ayude a su compañero, ¿cómo lo podemos definir? Yo creo que lo podríamos decir como las propiedades o las características de cada uno de los atributos de cada una de las entidades o de las tablas. Sí, estaríamos hablando también de los tipos de datos de los datos, ¿no? Valga la redundancia, pero es así, ¿no? Y lo acabamos de ver a través de él, ¿no? Establecemos el tipo de dato, las restricciones, dando información tanto de las restricciones de dominio, así como de las consideraciones semánticas que también están dictadas dentro del enunciado. ¿De acuerdo? Por eso se vuelve tan importante. Digamos que este elemento ya también se desprende cuando se conoce cuál va a ser la base de datos que se va a utilizar. ¿Y esto para qué? Para el tipo de dato, específicamente, ¿no? Ya estaremos hablando del tipo de dato cuando estemos generando cada una de nuestras tablas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, que pudieran hacer de manera adicional? ¿Hay algún query para sacar como que todo el diccionario de datos de todas las tablas de un solo jalón ¿En Oracle? o que viene por Sí, separado? no, sí se puede hacer. De hecho, pues lo estuvimos manejando una parte solamente para poderlo revisar en cuanto a las restricciones que estuvimos viendo de manera anterior, ¿no? Sobre todo la parte de los constraints, que eran muy importantes de los de llave primaria y de llave foránea. Es con la de describir, ¿no? Bueno, el desc. Bueno, una parte únicamente para poder desc el nombre de cada una de las relaciones o tablas cuando están generadas dentro de nuestro esquema. También me gustaría un tanto puntualizar entre lo que yo les había denominado una prueba de escritorio y en qué consiste. Esto me gustaría que ustedes también lo hicieran de manera adicional, sobre todo para poder complementar su proyecto, porque estuvimos revisando, sobre todo en la revisión, yo me estuve centrando mucho, digamos, como que donde pudiéramos encontrar errores, ¿no? Sobre todo si tenían ustedes alguna entidad, alguna relación que marcara debilidad, ¿no? Que fuera debilidad o en las relaciones de muchos a muchos, o también me estuve centrando mucho en la parte de ya sea una generalización o una especialización que fueron dictadas dentro del modelo entidad-relación. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que esto ustedes de manera adicional hicieran este ejercicio. Pues yo lo lancé ahorita en Word, pero ustedes también lo pudieran complementar en un Excel, donde vean, yo aquí estoy arrojando, digamos, la formación de cada una de nuestras tablas que se van a formar a partir de nuestro modelo lógico y tuviéramos nuevamente nuestra tabla banco, y donde estoy metiendo clave banco y nombre de banco. Y aquí estoy haciendo pues algunos ejemplos en cuanto a las consideraciones y a las restricciones semánticas que estuvieron dictadas dentro de nuestro enunciado. Jóvenes, me gustaría hacer un paréntesis para que también fueran en el chat poniendo su nombre completo y el grupo al que pertenece. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí establecí, digamos, esa información como va a estar contenida dentro de nuestras tablas. Aquí están los bancos permitidos, solicitados. En la siguiente de banco sucursal, estoy haciendo, digamos,
como para algunos ejemplos, ni siquiera fueron los ejemplos que tuvimos dictado dentro del script que ya les había mandado previamente para la formación de este ejemplo que íbamos a mantener durante la clase, pero aquí pudiéramos establecer que tenemos el banco 1 con la sucursal 1 y cómo va a ir cayendo la información en cuanto a la calle de la sucursal, la colonia y la delegación. Y así para algunos ejemplos. Entonces estamos viendo cómo veríamos esa información dentro de nuestras tablas. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta. No. ¿No? Todo bien. Bueno, en la siguiente tuviéramos nosotros aquí la formación de la tabla empleado con cada una de sus columnas, tal cual como lo veríamos si estuviéramos viendo cada una de nuestras tablas. Y vamos a mandar la información de cada una de nuestras tuplas del empleado 1 con sus nombres. Y ya sea estos, el nombre del banco, clave de banco, perdón, y el número de sucursal al que está siendo asignado. Entonces ya nada más esa manera de ejemplo de ver cómo se estaría llenando esta información. También tendríamos información, en este caso pudiéramos establecerlo así, al ejemplo donde teníamos al empleado y su correo electrónico, tuviéramos que a lo mejor, como era un valor multivalorado, pues quizás pudiéramos establecer que tuviera otro correo electrónico, ¿no? Vamos a suponer LR, ¿esto? Vamos a establecer o vamos a poder ver también en esta prueba de escritorio que como estos elementos son una llave primaria, pues no pudiéramos establecer o vamos a evitar información inconsistente donde pudiéramos decir, ah, bueno, pues por pura casualidad, pues volvemos a teclear el mismo correo electrónico y nos debe de marcar un error, justamente porque estos dos elementos marcan una llave compuesta. En todo caso, para poderlo corregir, pudiéramos entonces pues meter un correo diferente para que pudiéramos pasar esta prueba, ¿no? Vemos en el siguiente donde tenemos los teléfonos y aquí también sería útil verlo porque vamos a suponer que este mismo empleado, el empleado 1, tuviera varios teléfonos. De esta manera lo veríamos correcto y también pudiéramos llegar a establecer como clave de empleado y teléfono son una llave compuesta primaria, pues entonces evitaríamos que estuviéramos tecleando el mismo teléfono. ¿Estaremos de acuerdo? Entonces, dentro de las restricciones estaremos obligando a que nuestros datos únicamente se admitiera información consistente. Lo mismo para el siguiente empleado, el empleado 2, y aquí también pudiéramos ver de manera visual que podemos tener varios teléfonos para este mismo empleado, varios teléfonos para este mismo empleado, sin llegarlos a repetir. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos hecho caso omiso y hubiéramos metido aquí dentro de la tabla empleado? Vamos a suponer, voy a meter a insertar una columna. Lo voy a hacer a la derecha, ¿no? Supongan que aquí pongo el teléfono, pero me sigue dictando el enunciado que tiene varios teléfonos. Aquí pondríamos el teléfono 1. Imagínense que así fuera. Este empleado tiene 2 teléfonos. Habíamos establecido. ¿Qué es lo que pasaría con? ¿Quién me va? Hagan de cuenta. Voy a hacer el ejercicio. Por ejemplo, clave empleado se repetiría un montón de veces, al igual que el nombre. Exacto. Porque habría muchos números, pero habría repetición de datos. Claro. Entonces, ya desde este llenado, digamos, en esta prueba de escritorio, tendrá que repetir lo mismo, ¿no? ¿Y qué pasaría, como ya habíamos visto también en la parte de la normalización, si yo me llego a equivocar y le pongo Ramos con Z y Ramos con S, o acá lo pongo con minúscula, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos algún otro valor. Pues aquí estaremos viendo que tendríamos repetición de información. De esta manera, al momento de hacer nuestra prueba de escritorio, nos saltaría a la vista inmediatamente, ¿no?
¿No es así, jóvenes? Sí. Entonces, veríamos que esto es erróneo. Es innecesario. Entonces, si llegamos a ver que por ahí estuviéramos trabajando con una base de datos de ese tipo, pues ya la pudiéramos corregir. ¿No? Ya la pudiéramos corregir y entonces sabemos que al tener elementos multivalorados tenemos que mandarlos a otra tabla. Lo mismo pasaría si tuviéramos los correos. Ahora imagínense, si tuviéramos una columna aquí de teléfonos y luego tuviéramos otra de correos y si se estarían multiplicando, ¿no? El número de teléfonos y también de correos y estaremos repitiendo información. Eso sería innecesario para nuestro, y ya lo vimos también en la parte de la normalización. ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo bien. Aquí veríamos también en esa misma prueba de escritorio, si nosotros no hubiéramos mandado, no sé, el proyecto 1. Recuerda que esta es parte de la llave primaria, ¿no? ¿O qué podemos hacer también en esas relaciones de muchos a muchos? ¿Quién me dice? ¿Podemos manejarlo así? O también generar esa llave, una llave adicional, ¿recuerdan? Y aquí lo vemos dentro de la caída de datos, ¿no? Supongan que tenemos el puesto 1 y ese empleado vuelve a tomar a lo mejor ese mismo puesto por alguna razón. Si únicamente dejamos clave puesto y clave empleado como parte de la llave primaria, en algún momento vamos a tener problemas y no vamos a poderlo agregar. ¿Estaremos de acuerdo? Entonces, si yo ya pongo la fecha ya en alguna otra fecha, entonces ya estoy arrojando que este empleado toma este puesto, pero en alguna otra fecha. Vamos a ponerle al 17 de abril del 2020. ¿Estaremos de acuerdo, jóvenes? Entonces, este ejercicio adicional nos ayuda mucho para poder visualizar nuestros datos sobre cómo van a quedar dentro de esa formación previo a la generación de las tablas. Esto me gustaría que ustedes lo hicieran porque les digo, a pesar de que estuvimos viendo y ahorita también por la manera en que se está llevando la clase y demás, pues me gustaría que ustedes adicionalmente, antes de la formación de su tabla, pudieran observar muy bien la información de cómo se está moviendo y de cómo está cayendo dentro de mis tablas. Vean que también estoy haciendo el ejercicio de que primero debo de llenar, en este caso la tabla banco, porque es tabla padre de la tabla banco sucursal. Si yo no tengo datos de bancos insertados, no voy a poder hacer esta inserción. ¿Estaremos de acuerdo? Eso también es un ejercicio en cuanto a la integridad referencial. Vean que también puedo ver a simple vista lo que ahorita les comentaba, que no tenemos repetición de datos. Jóvenes, me gustaría que me compartieran sus dudas o preguntas. Profesora, yo tengo una duda. En las pruebas de escritorio, por ejemplo, si quisiera simular una consulta de datos, ¿cómo lo podríamos hacer para saber que si yo hago una consulta, de verdad mi Claro. ordenamiento sí me va a devolver esa información? Sí. Vamos a revisar un elemento que se le denomina álgebra relacional. ¿De acuerdo? Que es a través de ciertos símbolos matemáticos, poder realizar de manera previa esas consultas, pero a través de la álgebra relacional. Lo vamos a ver. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes?
¿Alguna duda, jóvenes, para poder continuar? Ya están con lo del pase de lista. No, No, profesora. Ok, entonces podríamos ver lo siguiente, lo de álgebra relacional. Sí. Sí. Ok. Voy a compartirles entonces el material, que después también, una vez que lo terminemos, se los voy a compartir en la plataforma, ¿de acuerdo? O al rato, terminando la sesión, bueno, también la de la tarde, se los comparto en la plataforma, ¿están de acuerdo? Sí, está bien. Sí. Muy bien, ¿pueden verlo? Sí. Sí, Sí, profesor. sí. Sí, sí se ve. Ay, ya me pasé yo. Bueno, básicamente la álgebra relacional van a ser todas aquellas operaciones que nos van a poder manipular las relaciones. Recuerden que esas relaciones van a ser tablas, ya dentro de ese modelo lógico, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poder tener varias relaciones para poder generar otras relaciones dentro de ellas, o como lo pudimos ver de manera previa porque también estuvimos viendo ya algunas consultas, que la mayoría de ellas fueron, pero a través de una sola tabla, ¿recuerdan? Sí. A través de una sola tabla. Sí, sí. Habíamos visto, por ejemplo, bueno, sin saberlo, algunas operaciones que son, por ejemplo, selección, proyección y producto cartesiano. Vamos a verlas ahora. Vamos a comentar entonces que la selección me va a permitir obtener una nueva tabla, o digamos consulta, formada por algunas filas de otra tabla previamente existente, y aquí lo podemos ver de manera gráfica. Tendremos nuestra tabla y únicamente de manera poder seleccionar aquellos elementos que voy a poder visualizar y formar alguna otra tabla. Aquí vean que únicamente voy a visualizar estas 4 tuplas que están sombreadas y me van a obtener alguna otra tabla con únicamente esos elementos. Digamos que esta selección se usa para poder aplicar ciertas condiciones, donde voy a utilizar a lo mejor un web para poder únicamente visualizar aquellas tuplas que cumplan la condición. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? No. Les había comentado que a través de ellos vamos a utilizar ciertos operadores o ciertos símbolos que nos van a poder apoyar para poder revisar este subconjunto de datos o de tuplas que vamos a estar obteniendo de una relación. El operador que vamos a utilizar para la selección es sigma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven aquí? Y sí alcanzan a ver el puntero, ¿verdad? Sí. Porque les comento que no puedo, no están las plumillas para poder marcar, ¿no? Marcar la pantalla. Entonces, a través de una relación que vamos a denominar con la R mayúscula, ¿sí? Todas aquellas tuplas que cumplan las condiciones. Y aquí vamos a tener esas condiciones. Aquí vamos a ver entonces como que este operador sigma ¿sí? Este operador sigma, donde en la parte superior, digamos, arriba del sigma, como
¿cómo se le denomina? Cuando está en la parte superior. Subíndice. Como si No, fuera una potencia. exacto. Es que aquí pues no se puede revisar. Superíndice se dice. Ah, muchas gracias. Como un superíndice en la relación R. Esta puede ser una relación R de una sola tabla o bien un conjunto de tablas, como veremos más adelante, ya sea marcado a través de un producto cartesiano o bien de un join. ¿De acuerdo? En la parte inferior, como un subíndice, vamos a poner las condiciones. Aquí está como parte de un subíndice. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, una condición que vamos a poder manejar y para ellas vamos a poder estarlos utilizando con operadores de mayor que, menor que, igual, diferente, menor igual, mayor igual. Vamos a ver la siguiente operación en cuanto a la proyección. La proyección se refiere básicamente como a la obtención, nos menciona aquí dentro de una nueva tabla formada por algunas columnas. En este caso las columnas están sombreadas aquí y nos va a dar la obtención únicamente de estas columnas o estas columnas que va a poder ver nuestro cliente o nuestro usuario. El operador proyección va a estar dado por un pi, que es este. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No. ¿Hasta aquí? No. ¿Ninguna? Sí, una duda, profesora. Entonces, proyección vendría siendo como un SIDEC o algo así. Es que como que están combinados ahí. O sea, en realidad no te voy a poder mandar solamente una proyección, porque recuerden que cuando yo estoy mandando una proyección, recuerden que utilizábamos a lo mejor el comodín asterisco, y con comodín asterisco mandábamos exhibir todas las columnas pertenecientes de esa tabla, Ajá. ¿no? O sea, sería como si yo diera un select y escogiera atributos específicos Ajá. y eso sería como la proyección entonces. Exactamente, o sea, esas son las columnas que yo voy a poder ver. La selección va a ser entonces a lo mejor aquellas que únicamente voy a poder exhibir a través de una condición, porque aquí lo dice, ¿no? Obtienen una nueva relación que consiste en aquellas filas que satisfacen la condición. Puede ser que no se mande ninguna, ¿no? Yo puedo nada más mandar un select de asterisco from de la tabla cliente y me va a mandar todas las tuplas que tuviera, porque no mandé una condición. Ajá. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y de todos modos en la siguiente sesión yo creo que lo que voy a hacer, porque me veo, tengo un pizarroncito, pero es muy chiquito. Lo que voy a hacer es escribirlos, hacer yo esas operaciones. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de manera muy general. Y en la siguiente, pues ya vamos a hacer algunas consultas, pero enviándolas primero o realizándolas primero con álgebra relacional, apoyándonos de estos operadores y ya después los haremos con las consultas en Oracle. ¿Estaremos de acuerdo? Ok, ¿ese es un cuadrito o es como un pi? Es Okay. el pi. Ah, ok. Sí, nada más que aquí, pues, este fue creo que el único que encontré el símbolo. Ah, bueno. ¿Ok? Bueno, Sí. entonces recuerden que con el pi nos va a poder extraer, bueno, con la proyección, el operador proyección, extraer columnas de una relación dado el resultado de subconjuntos. Veamos, aquí tenemos el pi, dejen, si lo alcanzan a ver o está muy chiquito. Salgo. Ay.
que yo también me siento un poquito limitada. Ay, Dios, ya les estoy adelantando la clase. Bueno, este es el pi, y donde estoy estableciendo, vean, aquí, separado de comas, que son las que están aquí, A1, A2, que son los atributos de la relación. A lo mejor nada más voy a querer mostrar el nombre, la delegación, y ya, vamos a suponer, de los empleados. De la relación R. Entonces aquí, entre paréntesis, R. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta? Quizás ahorita pues sea un poquito confuso, pero ya después cuando estemos revisando, ahí tengo un ejemplo, un esquema de manera muy general, y ya después los iremos haciendo tanto para el esquema de las consultas que hemos estado realizando en banco, el esquema banco, y esto ya también lo pueden ampliar ustedes, tanto para el ejercicio que ustedes están realizando, pero ya viéndolo con álgebra relacional. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, ahorita nada más los estamos viendo de manera general y refiriéndonos a una única tabla. Pero vamos a ver, existe una operación que se llama el producto cartesiano. El producto cartesiano es la obtención de una nueva tabla, como lo vemos aquí, esta nueva tabla formada por los elementos que tenemos dentro de la tabla A. Este ejemplo nos está diciendo ya en color amarillo, pues aquí tendremos una selección y esto es a través de una proyección, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra tabla A, nuestra tabla B, que son entonces el producto cartesiano nos va a permitir hacer una operación, digamos como un cruce de estos elementos que tenemos dentro de las tuplas de la tabla A, ¿sí? Y todas las combinaciones de las tuplas que también tenemos en la tabla P. El resultado lo tendremos de la siguiente manera, bueno, claro, de manera esquemática. Vamos a ver a través del ejemplo donde tenemos la consideración de las siguientes tablas. Tenemos nuestro conjunto de datos de nuestra tabla A, tiene, compuesto por la columna X y Y, en la tabla B, compuesto por W y Z, ¿de acuerdo? Por cada una de esas columnas. Entonces, el producto cartesiano que lo vamos a establecer A cruz B va a ser la combinación de todos esta tupla que tenemos aquí por cada una de las tuplas que tenemos en la tabla B. Ahí. ¿Estaríamos de acuerdo? De manera gráfica tendremos el siguiente resultado. ¿Sí? ¿Tuvieran alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Seguro. ¿Más claro no puede ser?